Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. Con la llegada del buen tiempo, si hoy en día se puede hablar de buen tiempo, se multiplican en Francia las actividades al aire libre y, en particular, los deportes náuticos. Pero nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Marcos Ávila Forero, nos recuerda en su obra Cayuco que salir a la mar, como lo hacen miles de emigrantes todos los años, está muy lejos de ser un deporte placentero. Voilà. Parfait. Voilà. Muy buenas tardes, Marcos Ávila Forero. Hace ya 10 años que estuviste aquí en este programa para hablarnos de este vídeo que rodaste en Marruecos y la situación no ha cambiado en absoluto, ¿no? Siguen pereciendo miles de migrantes todos los años. Sí, hola Jordi, gracias por invitarme. Un placer. Efectivamente hay algo que me interpela con esto con esta situación un poco curiosa, y es que me invitaste hace 10 años para hablar del mismo proyecto. Y eh, este proyecto describe de una u otra manera lo que sucede con la cuestión de la inmigración clandestina en todo este tiempo, y es que al mismo tiempo es un tema constantemente pasado de moda, pero que resuena como un eco constante que nunca se acaba y que es bastante grave. Es decir, es un tema, estamos hablando de cada año alrededor o más de 3.000 muertos al año, del Alto Comisionado para los Refugiados, es decir, la ONU, que dice que de la totalidad de los muertos migrantes en las diferentes fronteras del mundo, 50% mueren acá, en esta frontera del mar Mediterráneo. Y, y que en la situación no solamente en estos 10 años no ha cambiado, sino que ha empeorado a muchos niveles. Y diría yo el más importante es en términos de la percepción política que se hace de este fenómeno. Y terminaría diciendo que es un fenómeno que es constantemente pasado de moda, como decía. Sin embargo, consolida muchas de las dinámicas políticas que están en juego para nosotros hoy en día, entre las cuales, en primer lugar, la cuestión ecológica, porque la cuestión de la inmigración por temas ecológicos, los migrantes... Huyen de la sequía, huyen exacto, de... y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y el fascismo, la subida del fascismo, ahorita es un tema tenaz, y estos temas están en el corazón de este proyecto, y de la misma manera que de lo que habla este video es una cosa que está ahí como... Precisamente el auge de la extrema derecha en Europa, en Italia en particular, no mejora las cosas, ¿no? mm, Sí, efectivamente, bueno, en Italia, diría yo, en todas partes, ¿no?
El que la situación haya empeorado es quizás la razón de exponer la obra de Marcos Ávila Forero en esta exposición colectiva entre la, en un centro de arte contemporáneo en la isla francesa de Córcega. ¿No, no es cierto, Claire Luna? Eres comisaria junto a Madeleine Filippi de esta exposición. Sí, o sea, la pregunta es sobre La la razón situación, de porque volver a exponer esta obra es que la situación está empeorando todavía. sí, claro, para mí esa obra Cayuco de Marcos sigue pertinente, por supuesto, ¿no? La de él como la de otros artistas que presentamos acá en la exposición Entre-la, que son artistas que vienen de Irán, Cuba, Haití. Acabo de estar en Cuba hace unos meses y verdad que la situación es bien, bien peculiar. La isla se dice desangrando, ¿no? Y de verdad, o sea, está quedando casi seca, ¿no? O sea, y también con Madeleine decidimos presentar a obras y artistas de lugares como también Cuba, Haití, para también hablar de eso, ¿no? Hemos presentado el trabajo de Abel Rojo y Edgar Ariel, que están ahorita viviendo en Madrid, o sea, entre Portugal y Madrid, han huido Cuba, ¿no? De Cuba, también de Glenda León. Y Glenda León está presentando un video que presentó en la Bienal de La Habana hace unos años y que, bueno, ahí es una aproximación distinta de la tuya, Marcos, que es como una aproximación humorística. Ha hecho ahí en el piso, en el suelo, una piscina con de parte y otra así la costa de Cuba y la costa de Miami, ¿no? Y cómo van ahí nadando la gente en ese espacio ¿no? En ese espacio que está entre los dos. Hay una dimensión política muy importante, pero no solamente política, ¿no? Hemos con Madeleine Filippi partido de una reflexión sobre la insularidad y a partir de eso pero quizás lo hablemos después, ¿no? Cómo uno se puede liberar de la isla como un pedazo de tierra en el agua, verlo de manera más metafórica y cómo pensar la relación, o sea, cómo la isla muta, va terminando ser un cuerpo, una entidad, y cómo relacionarse. Y esa es un poco la idea, lo que pasa ¿no? Entre dos personas, dos tierras, dos gentes, o sea, en fin, qué es lo que está pasando y por qué querer ir al otro lado, qué horizonte compartimos o no lo compartimos y cómo habitamos ese espacio, ¿no? Que pasa Claire, en la travesía. Claire Luna, la exposición tiene lugar en la Casa Conti, un centro de arte contemporáneo que se llama Angelezia. ¿Qué tiene de especial la Casa Conti? Está, me decías, a pocos kilómetros Sí, de exacto. Bastia. O sea, Bastia está en el norte, ¿no? Está como a menos de media hora del norte de Bastia hacia suroeste. Y como lo lleva el nombre mismo del lugar, es una casa. O sea, era la casa de los abuelos de Ange Lecha. Ange Lecha, que es un videasta muy conocido francés, muy importante. Y Ange Lecha creció en esta casa de sus abuelos y decidió hace unos años, recién, tres o 4 años, hacer como un centro de arte, pero un centro de arte peculiar, singular, que está dedicado totalmente a la imagen en movimiento. Entonces, claro, con Madeleine Filippi decidimos, bueno, mostrar solamente videos, piezas así de imágenes en movimiento en este espacio. Permíteme que Y recuerde que Marcos Ávila Forero nació aquí en París en 1983 y que tus padres son colombianos y que llegaron a Francia escapando del conflicto armado allí en Colombia. ¿Eras consciente de ese conflicto armado en tu infancia? Porque A ver, vuelves a Colombia con un año, ¿no? sí, vuelvo a Colombia con un año, nací acá durante su exilio. Ellos no se aguantaron la situación de exilado y decidieron volver con los riesgos en su vida que eso implicaba. Evidentemente, durante una gran parte de mi infancia no estoy consciente de nada de esto, em, pero hay un momento dado en el que comienzo a tener la edad de entender dinámicas políticas, cosas, pero que no
digo, ellos nunca me enseñaron, digamos, de manera directa ese tipo de temas, sino que fueron los contextos y las contradicciones de esos contextos los que me daban a entender de que algo que se cuenta de esta manera en la mayoría de los espacios no se cuenta de la misma manera en otros. Como la cuestión de qué es la guerrilla en Colombia, por qué existe el conflicto armado, qué es el ejército. Cuando estaba yendo a territorios campesinos y escuchando los testimonios de estas familias de campesinos y cómo tienen una visión del ejército que es totalmente diferente de la cual se ve en la televisión y todo esto, cuando te dicen en la televisión que los guerrilleros son terroristas y sin, digamos, tratar de idealizar que es una guerra de guerrillas y que es un conflicto armado de 60 años, porque eso no genera, eso genera violencia y bueno, pero que cuando vas a territorios y te encuentras con gente que pues son al mismo tiempo el guerrillero abuelito con su hija guerrillera también y que tiene una hija y que son familias, que son gente, que son humanos, Mm. eso te hace comenzar a entender que no es tan simple, ¿no? Que no es como tan bipolar entre el bien y el mal, sobre todo en un territorio como el de Colombia que todavía tiene un aspecto bastante, la religiosidad es bastante fuerte y la religiosidad bajo esos términos del bien y el mal, ¿no? A los 15 años vuelves a París, quizás huyendo del servicio militar, ¿no? En ¿Mm? caso de guerra, el servicio militar era más que peligroso. Sí, a ver, sí, en caso de guerra, estamos Por todavía, supuesto. es un conflicto civil armado en el cual varios actores están ahí y sigue vigente hoy en día. Lo que me hace no querer, o sea, es sobre todo no querer tomar las armas para uno de los actores que yo considero como de los más nefastos. No quería tomar las armas del lado del ejército. No hubiese querido tomarlas más de la guerrilla tampoco, pero considero que en ese contexto y en esas condiciones no. Entonces prefiero irme del país y tuve la suerte de poder hacerlo. Esta situación la están viviendo miles de refugiados ucranianos aquí en Europa, ¿no? Era completamente inesperado que la guerra apareciese casi en el centro de Europa. Ujú. ¿Cómo has vivido tú la guerra de Ucrania? A ver, el contexto es bastante diferente en términos de la naturaleza misma del conflicto, es decir, un conflicto interno entre un Estado y la sociedad y que dura desde hace 60 años por unas dinámicas de no presencia, de no legitimidad del Estado en muchos territorios y de presencia únicamente a través de las formas violentas de su capacidad. Y el conflicto ruso-ucraniano, que es la invasión de un territorio, de un país, aunque estemos de acuerdo o no con su política, con su yo no está, o sea, no comparto la dinámica política de este país, pero es un país soberano y que fue invadido por otro país y entonces esa dinámica cambia ahora todo. Ahora, me interesa y bajo el marco de la cuestión de Cayuco, de la video, resaltar la manera en la que Europa reaccionó a esta cuestión de los refugiados políticos, de los refugiados por la guerra ucranianos, que de manera pertinente y legítima decidió acoger, acompañar y todo esto, eh, pero que contrasta con el abandono total y absoluto de estos otros migrantes que son de rango menor, entre comillas, que son pues los refugiados sirios de Libán, de Libán, eh, qué pena por él, y de todos los países que están involucrados por esta cuestión de la frontera con el mar Mediterráneo. Marcos, podrías haberte dedicado al activismo político, pero estudias Bellas Artes aquí en París, quizás como forma de activismo también social. Sí, a ver, yo me dedico también al activismo político. Soy actualmente vicepresidente de una asociación que cofundamos entre varios refugiados políticos colombianos y migrantes colombianos, que se llama Ciudadanías por la Paz de Colombia, que milita para hacer una presión ciudadana y diplomática hacia las instancias internacionales para defender la construcción de la paz en Colombia
entendiendo la paz no pacificadora, es decir, que un actor por la fuerza pacifica el territorio, sino una paz completa y duradera, y es que tiene en cuenta los diferentes factores que generan el conflicto. Entonces, cuando hablamos de paz y de construcción de paz, hablamos del hecho de que la ecología hace parte de los elementos necesarios para construir la paz, de que el feminismo hace parte de los elementos necesarios para construir la paz, de que no es solamente dos actores que se afrontan y ya, sino que hay una sociedad que necesita de un número de condiciones para que la paz perdure, y que sin estas condiciones, pues el conflicto vuelve y aparece. Algo que no ¿No? ocurre solamente en Colombia, en Perú, por ejemplo, Claire Luna, conoces bien, has vivido en Lima algún tiempo, ¿viviste en tiempos de guerra o ya se había pacificado la No, sociedad no, se peruana? había pacificado, claro. Yo viví hace 20 años en Perú, en esa época no, ya todo eso de los 80 había terminado. Y en Quito también has estado. Viví en Quito, sí, también, en Ecuador 3 años. Gracias a eso tienes un castellano fantástico. Bueno, que me lo estoy perdiendo, ¿ah? Volviendo al cayuco, el vídeo que se presenta en la exposición allí en la isla de Córcega, ¿cómo nace la idea de fabricar un cayuco, perdón, en yeso y arrastrarlo durante muchos kilómetros hasta el mar? Es una locura. Eh, a ver, como análisis de ideas siempre es complejo porque la mayoría del tiempo, sacando todas los mitos alrededor de lo que es un artista, la mayoría del tiempo las ideas son básicas y muy banales, y es porque uno las va trabajando y va consultándola con gente y vas desarrollando la cosa, que la idea se consolida y se vuelve algo interesante y sobre todo existe, logramos hacer que exista. Entonces no sabría decir si hubo un momento particular de la idea o de cómo la tuve. Sin embargo, sí puedo decir que hay un elemento que me ayudó, que bueno, voy a citar un escritor que actualmente, a juste titre, y de manera pertinente, es un poco controversial, Controvertido. controvertido, gracias, que es Hemingway. Eh, eh, pero pues sí, en un momento en el que cuando leí Le Vieil me la Mer, El viejo y el mar. el El viejo, anciano, el anciano, bueno, no sé y cómo el es la Y el mar. traducción mar. del título en español, el anciano y el mar, eh, aparece esta noción hiper fuerte del hecho de lograr algo incluso habiendo fracasado. O sea, cómo lo lograste aunque fracasaste. Y es este pescador que logra traer el espadón más grande que jamás haya pescado en ese lugar, pero que los tiburones se lo comieron y al final no queda sino la La espina. prueba de lo que logró, que es el esqueleto del espadón, ¿no? Mm. Y eso me pareció, esta idea de algo, de algo que se logra tras un gran fracaso, es algo que me pareció muy diciente de la situación de muchos migrantes que logran llegar, logran avanzar una parte del territorio o logran llegar hasta Europa, pero que tras ese logro dejan detrás tanto de sus vidas, tanto de sus proyecciones a futuro, tantas cosas que de alguna u otra manera también es una forma de fracaso de lo que ellos proyectan como su deseo de vida, porque la mayoría no, su proyección de vida no es estar atrapados en un embudo como son estos embudos por la protección de fronteras durante 10, 15 años en carpas hechas de nada, y que todas las mañanas vienen a romperles las carpas, a incendiarlas y todo esto. Muchos, pues hay heridos que a veces pierden una pierna, cosas, o sea, un montón de situaciones, y que no es como que, porque el trayecto hay que entender una cosa, y es que no es un trayecto lineal y sin stop, o sea, es un trayecto que llegas hasta acá, te devuelven un poquito, llegas un poquito más lejos, te devuelven aún más, vas yendo y viniendo, y no solamente eso, sino que además entre cada fase a veces pueden pasar 1, 2, 10 años. Terrible. Entonces, jóvenes que salen de 14, 18 años terminan a veces nunca logrando llegar hasta Europa después de muchos años, o llegando pero habiendo perdido Ancianos su casi. vida. Terrible. Una de las cosas que me ha interesado de tu proyecto es la huella que deja el cayuco. Mm. Es de yeso, nadie protestó en las carreteras por las que pasasteis por haber dejado esa huella. Las No, autoridades, quizás marroquíes, no se enteraron. afortunadamente, quizás.
No, la gente al contrario nos ayudaba mucho porque, a ver, la idea del proyecto es que este barco efectivamente, que al ser de yeso y al ser arrastrado a través del desierto, se va deshaciendo, desapareciendo y al mismo tiempo dejando rastro, ¿no? De ese recorrido, ¿no? Em, y por el peso mismo, sobre todo al inicio, ya al final es más ligero porque nada, no queda casi nada, pero por su propio peso es imposible que una sola persona lo empuje. Una de las dinámicas propias a muchos de mis proyectos, no es sistemático, pero es algo recurrente, es que el proyecto pueda existir únicamente a partir del momento en el que un grupo de personas deciden que exista y que no soy yo como artista, autor, que hace que la obra exista. Y en este caso se vuelve muy concreto en términos de que físicamente yo no hubiera podido. Entonces Claro. hay mucha gente en los territorios, pero no solamente gente con la que nos encontramos. En el video se ve hay gente que pasa y que nos dice, venga, le ayudamos a empujar, pero también hay varios personajes que se ven de manera recurrente porque son personas que en esos territorios que decidieron ayudarnos, que hacen parte de organizaciones locales y que dicen, este proyecto queremos que exista, entonces le vamos a ayudar. Entonces aparecen también varios. ¿Cómo fue el rodaje? Hay momentos de cierta desesperación, porque eso pesaba cientos de kilos. Sí, a ver, sí, sí, a ver, anécdotas hay muchas y desesperación. Hay varios momentos que no fueron fáciles, evidentemente. Ahora, no quiero hacer una forma de paralelismo que sería considerar que el esfuerzo dado para que la obra exista fuera una alegoría del esfuerzo y la dificultad del migrante. No es mi propósito, porque es incomparable. Y la razón más evidente es que en cualquier momento yo puedo extraerme de ese contexto y que cuando la obra se acaba yo me voy, ellos no. Entonces el objetivo de la obra como tal no era ese, era más hacer que este objeto, que a fin de cuentas es como una especie de escultura, se vuelva una herramienta que mide un territorio, que hace una cartografía a escala 1 del territorio y que revela esta ruta que es clandestina, que desaparece, pero de la cual se necesita, que se necesita visibilizar y que estos migrantes por su condición de clandestinidad no pueden hacerlo. Entonces era revelar esto. ¿Cómo acabó el cayuco? Acabó con los restos que quedan, que son pequeños y pocos, o sea, bueno, pequeños, de un tamaño relativamente que pequeño comparablemente, escondidos en la montaña de Gurugú, que es la montaña que Domina. domina la ciudad de Melilla, que es la frontera con España, y en la cual muchos inmigrantes se esconden ahí. Entonces quedó como una especie de homenaje, de monumento. escultura en medio del campamento, de uno de los campamentos que hoy en día es posible que haya sido destruida. Sí, claro. Pero quedó ahí como una especie de homenaje entre estos lugares, ¿no? En fin, pues si tienen la suerte de viajar a la isla de Córcega, no se pierdan la exposición Entre là en la Casa Conti, el Centro de Arte Ange Leccia. Muchísimas gracias, Clara Luna, por haber estado aquí, comisaria de la exposición. Muchísimas gracias, Marcos Ávila Forero. Permíteme también que dé las gracias a Julien Lang y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en todo el continente latinoamericano, en Bogotá, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.